Yo quisiera aquí aprovechar la ocasión para recordar un par de cosas que tienen que ver con la solidaridad y con la legitimidad de la resistencia. La primera es que la solidaridad no es solo una práctica emocional, una práctica gratuita, light, de mensajes, sino es una práctica política. Y no solamente es un derecho, de hecho, un derecho reconocido, el derecho a ejercer solidaridad, sino también es un deber, una obligación pública. La fraternidad, el apoyo mutuo está en la base, ¿no?, del proyecto republicano. Y así se le recuerda frecuentemente a los estados, incluso en varias resoluciones de Naciones Unidas. Se les llama a actuar ante situaciones no aceptables. En segundo lugar, la resistencia es legítima en algunas situaciones, y el apoyo a la resistencia palestina en este caso también. El derecho a resistir la opresión, de hecho, está recogido en numerosas declaraciones de derechos fundamentales desde la Revolución Francesa. A veces se nos olvida que la primera Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, en su artículo 2, ya hacía mención a la finalidad de asociaciones políticas cuyo objetivo era la resistencia a la opresión. Y en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges, en 1791, se recoge exactamente el mismo principio, ¿no?, el principio al derecho a la resistencia a la opresión. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, incluso hay 3 artículos que hacen del derecho a la resistencia principios fundamentales, ¿no? Es el principio de la resistencia, en el artículo 33, el artículo 34, el principio de opresión contra uno es opresión contra todos, ¿no?, o el principio de insurrección, ¿no?, cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, el principio del derecho a la insurrección que asiste al pueblo. En Naciones Unidas también, en 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su preámbulo se dice claramente: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, ¿no? Es decir, es un elemento que forma parte del acervo legal, jurídico, internacional desde hace mucho tiempo. Ante la frecuente amalgama y confusión intencionada entre resistencia y terrorismo, cabe recordar que el derecho internacional, a través de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, reconoce el derecho de los pueblos a resistir el colonialismo y a utilizar todos los medios disponibles, ¿no?, para deshacerse del colonialismo y de la opresión. Es interesante, yo creo, recordar que hay una resolución de noviembre de 1973 de la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 3070, ¿no?, que lleva el título precisamente de Importancia de la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación y de la rápida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales para la garantía y la observación efectiva de los derechos humanos, que dice claramente que los pueblos sometidos a regímenes coloniales o de opresión tienen derecho a un derecho legítimo a la resistencia. Y voy a leer un extracto que lo ilustra claramente. Dice la resolución: reconociendo la necesidad imperiosa de poner pronto fin al régimen colonial, a la dominación extranjera y a la subyugación foránea, 1. Reafirma el derecho inalienable de todos los pueblos que se encuentran bajo dominación colonial y extranjera y subyugación foránea a la libre determinación, la libertad e independencia de conformidad con toda una serie de resoluciones que se citan. En segundo lugar, reafirma igualmente la legitimidad de la lucha de los pueblos por librarse de la dominación colonial extranjera y de la subyugación foránea por todos los medios posibles, incluida la lucha armada. Lo dice la resolución de Naciones Unidas. 3. Y es lo más interesante. Insta a todos los estados
a que, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y con las resoluciones pertinentes de la organización, reconozcan el derecho de todos los pueblos a la libre determinación e independencia y ofrezcan ayuda moral, material y de otra índole a todos los pueblos que luchan por el pleno ejercicio de su derecho inalienable a la libre determinación e independencia. La resolución dice claramente que la resistencia es legítima, pero que además los Estados están obligados moralmente a ayudar precisamente a estos procesos de liberación. Un saludo.